¿Cómo están? Espero que estén muy bien. A través de este primer video quiero decirles que quiero empezar una serie de videos que tengan como objetivo introducir a mis amigos, compañeros, camaradas, contactos y a todos los que quieran ver este video hacia lo que es el comunismo y en este caso el materialismo histórico. Lo quiero hacer y el objetivo de este video es informar sobre qué es el comunismo, así como también ir quitando ciertas mentiras o algunas falsedades que se digan acerca del comunismo. Y quiero abordarlo desde también una óptica un tanto jurídica de mi ámbito. Como sabrán, pues yo estoy estudiando Derecho y tengo muchos amigos que también estudian Derecho y quiero hacer que se les haga más fácil la comprensión de este tema. Y la forma en la que la quiero abordar es en un primer momento hablando de algunas cosas elementales y posteriormente ir aumentando la complejidad de lo que pues es la teoría comunista. En este caso, en este primer momento, les quiero hablar sobre qué es el comunismo. Bueno, el comunismo es un sistema económico en donde los medios de producción están socializados y no existen relaciones sociales de producción, de explotación ni de propiedad privada. Esto que acabo de decir tiene, de aquí desprenden demasiados conceptos y el primero que quiero explicar es el de propiedad privada. La propiedad privada, el derecho de propiedad forma parte de los derechos reales. Un derecho real es un derecho oponible a cualquier tercero que faculta a su titular de obtener el mayor provecho de la cosa de la forma máxima o mínima establecida por el derecho. Este es un concepto tradicional de lo que es un derecho real y el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia. El derecho de propiedad lo que permite es usar, disponer, disfrutar de una cosa de la manera en que tú quieras, mientras que el derecho no te lo prohíba. Esto es que el derecho de propiedad es el derecho más amplio, el que otorga. El derecho de propiedad es del principal derecho perteneciente a los derechos reales, porque permite que tú, si eres dueño, por ejemplo, de un carro, que tú lo vendas, que tú, si quieres, lo dejes abandonado 10 años en tu cochera. Si quieres, puedes venderlo por partes, puedes prestarlo, puedes rentarlo, puedes regalarlo, puedes hacerle lo que quieras porque es tuyo, mientras no incurras en algún hecho delictivo mientras tú estés manipulándolo, ¿no? El derecho de propiedad en una sociedad comunista sí lo tenemos presente. Y aquí yo voy a distinguir entre lo que es la propiedad personal y la propiedad privada de los medios de producción. La propiedad personal abarca tu casa, tu auto, tus equipos tecnológicos, todo lo que tú quieras adquirir mediante tu esfuerzo, o sea, mediante tu salario, tu trabajo, tu remuneración legal, tú lo puedes comprar. Menos, no podrás adquirir, digamos, en todo caso, acciones de una gran empresa, ¿no? O no podrás comprar, no sé, tal empresa en caso de que seas millonario, no podrás entrar a la subasta de Telmex, por ejemplo. Ahora, aquí los medios de producción forman parte de los conceptos elementales del materialismo histórico y a partir de ese punto yo voy a hacer un espacio, un paréntesis enorme de lo que es el comunismo para hablar de qué es el materialismo histórico. El materialismo histórico es una forma en la que nosotros podemos estudiar y observar a las sociedades a lo largo de la historia. Hay otras formas de hacerlo, como lo fueron, digamos, en la época clásica, la forma de ver a la sociedad basada en las religiones, ¿no? En los dioses. Esta forma teísta, ¿no? Ateísta
de estudiar la sociedad, dice que los hombres se mueven de acuerdo a la voluntad de los dioses, y aquí las leyendas y los mitos son los que son los que están en el eje del desenvolvimiento de la humanidad. Posteriormente, cuando pasamos a la época humanista, nosotros comprendemos que no son los dioses, sino es el hombre el que es el motor de la historia y es el que ocasiona todos los cambios. Posterior a esto, hay un filósofo llamado Hegel que empieza a trabajar con el materialismo histórico a través de procesos dialécticos, que la dialéctica nosotros sabemos que entra parte del método científico, que consiste en tener una tesis, una síntesis, una tesis, una antítesis, y a partir de la contradicción de estas dos, nosotros llegamos a la síntesis. Y bueno, a través de estos procesos es que Marx logra descubrir que, de hecho, el motor de la historia es la lucha de clases, porque él empieza a observar que a lo largo de toda la historia de la humanidad es la lucha de clases lo que ocasiona que el hombre empiece a transitar de diferentes modelos económicos y con ello también estructuras jurídicas hacia otras. Y aquí tengo que mencionar que tanto Marx como Gramsci, que fueron dos filósofos comunistas contemporáneos, ellos concluyen que son las estructuras económicas las que desenvuelven o desembocan en diferentes sistemas económicos. No es, por ejemplo, algunos juristas dicen o preguntan un tanto de manera capciosa de que ¿quién hace la sociedad? ¿La ley hace a la sociedad o la sociedad hace la ley? Pero para Marx y para Hegel son las formas en las que producimos los que construyen tanto a las estructuras organizativas de administración como las formas jurídicas, los diferentes ordenamientos jurídicos. El materialismo histórico que llega a hilar Marx se complementa con los estudios que hace Engels, que es un filósofo inglés también contemporáneo. De hecho era el mejor amigo de Carlos Marx, quien aporta las ideas prácticas a todos los estudios teóricos que tiene Marx. Y Engels, junto con citando en un libro que tiene llamado El origen de la familia, la sociedad privada y el Estado, él cita a un autor también que se llama Lewis Morgan, algo así, que este personaje fue el encargado de hacer estudios aquí en América. Y Engels y Morgan dividen el inicio de la sociedad humana en diferentes periodos. Principalmente ellos hacen la distinción entre entre la forma de sociedad, una sociedad primitiva que estaba regida bajo el sistema económico de comunismo primitivo, y ellos hacen una distinción hacia el año 753 antes de nuestra era, después de la fundación de Roma. Para Engels y para Marx, la producción y el trabajo son los principales motores que ayudan al hombre a transitar de estas épocas también. Y la forma en que el trabajo ayuda a la evolución del hombre es para Engels de un grado tan importante que él nos dice que sin el trabajo el hombre no llegaría a ser lo que es ahora. Y Engels se basa también en los estudios de Darwin para decirnos que en un principio pues todas las tribus eran parecidas, ¿no? Eran iguales. Todas las comunidades primitivas humanas a lo largo del mundo evolucionan de una manera similar. Aquí voy a nombrar a tres tribus a tres sociedades que menciona Engels, las cuales son la gens romana, que nosotros conocemos con mayor amplitud. Menciona a la fratria griega y a las tribus de los iroqueses, que los iroqueses son los Pilas Rojas, los indios americanos. Estas tres tribus en
en el estudio de Engels son fundamentales porque él empieza a ver todas las similitudes que hay entre estas tribus primitivas, a pesar de que estén separadas tanto en espacio como tiempo, pues por muchos años y por muchos kilómetros. Estas tribus tienen como principales características que tienen deberes comunes entre ellos. Y a pesar de que estas tribus no conocían lo que es un derecho y una obligación tal como lo conocemos ahorita en el derecho, sí tenían ese sentido de responsabilidad y estaban conscientes de muchas cosas. Por ejemplo, de que los más jóvenes tenían que prestarle ayuda a los ancianos y a los enfermos, y también tenían la costumbre de hecho la costumbre, como nosotros lo sabemos en el derecho, la costumbre es una fuente del derecho, y lo que podían conocer, si acaso estas primeras tribus como el derecho, era esta costumbre. También tenían la costumbre de la venganza, que era cuando alguien mataba a alguien de mi tribu, cuando una persona ajena de mi tribu mataba a alguien integrante de mi tribu, yo tenía el derecho de, junto con un grupo de voluntarios, ir a matarlo a él, o exigirle a los jefes de su tribu que nos dieran algo en compensación por la persona que mataron ellos. Otra costumbre, responsabilidad que tenían estas tribus era también la de, de alguna forma continuar con su especie, ¿no? Y aquí yo tengo que decir que es Morgan el que nos empieza a hablar de cómo se empiezan a formar las familias en este estadio muy, muy primitivo. Él nos dice que las familias empezaron a formarse por dos tipos de tribus, las cuales eran las endógamas y las exógamas. Las tribus endógamas eran aquellas que se reproducían con miembros de su propia familia, y las exógamas eran aquellas tribus que salían a buscar a otras tribus pareja para reproducirse con ellos. Darwin es mencionado en muchas ocasiones por Engels y Marx, y nos dicen que las familias endógamas, como lo sabemos a la actualidad, llegan a desaparecer en un punto por todas las malformaciones que llegan a desembocar, ¿no? Del producto de reproducirse únicamente entre ellos, de no dar una variedad genética a estas familias, ¿no? Y con el tiempo se van extinguiendo y van dando paso al dominio de las familias exógamas. Este inicio de las familias es importante decirlo porque aquí entran en juego dos cosas. En primera, queda como que ya sentada las bases de que en todas las familias siempre vas a tener que buscar reproducirte con alguien que sea de fuera de tu tribu, de tu gens. En ese tiempo era así, de tu gens. Y también se queda establecido que se tiene que continuar de alguna forma con la especie. Y aquí esto yo hago una mención muy importante para hacer una aclaración en un sentido histórico, y es que nosotros en Derecho Romano 1, quienes hayan tenido el libro de la doctora Moncayo, la doctora Moncayo nos dice que hacia el año 753 a.C. el pueblo romano es fundado por Rómulo. Pero la fundación del pueblo romano es producto del cambio de un sistema económico a otro. Es menester mencionar en este punto que la forma de producción de la sociedad romana, la sociedad romana primitiva, la de las gens, tiene el germen de lo que conoceríamos después como derechos hereditarios y propiedad privada, porque son ellos quienes empiezan a separar al individuo, a la sociedad, del territorio, para empezar a ocupar otros territorios. Ellos empiezan a expandirse y por tanto empiezan a colonizar, empiezan a invadir otras ciudades, y ellos dejan de tener esta conexión entre su sociedad con el suelo para transitar de la sociedad ya no en unión con el suelo, sino en unión con los recursos que están en el suelo. Y así es como ellos van también
cambiando su ideario y dejar de pensar que ellos son una unidad con el terreno y ellos son una unidad entre ellos que simplemente va ocupando otros territorios. En el cambio, en el transitar de esta sociedad primitiva hacia el pueblo romano, nosotros vemos un cambio, y el cambio que vemos es, en este caso, bueno, como todos los sistemas económicos a lo largo del tiempo protegen de diferente forma el derecho de propiedad, y es también en la forma en la que el sistema jurídico desemboca para proteger el derecho de propiedad, como nosotros podemos darnos cuenta de cómo está constituida la propiedad. En este ejemplo, en el de la gens romana, pues ellos no tenían concepto de propiedad, ellos simplemente estaban en un lugar y lo habitaban y producían todas sus cosas de acuerdo a sus necesidades. Ellos no lucraban con los excedentes producto de esta producción, sino que solo planeaban satisfacer necesidades y, si acaso, intercambiar lo poco que les sobraba por cosas que también necesitaran. No existía la idea de lucro en esta fase del desarrollo humano. Aquí el materialismo histórico nos muestra la forma en la que evoluciona la sociedad únicamente. Y es Marx quien nos empieza a hablar de que pues todos los hombres, todas las personas tienden a no están solos en estos procesos productivos de satisfacer sus necesidades, sino que tienden a juntarse para lograr una mejor producción. Estas relaciones, producto de esta forma de producción, puede ser de colaboración y de ayuda, o puede ser de explotación entre ambos extremos. Y Marx llama a estas relaciones sociales de producción. Bueno, bajo esta forma de concebir ahora el suelo como propiedad, es que, retomo hacia el año 753 antes de nuestra era, Rómulo crea este cambio de sistema cuando nos dice que a cada tribu le da 2 yúgeras, que una yúgera era como una hectárea. Entonces cambia la forma de decir, bueno, este suelo va a ser de todos y todos los vamos a trabajar, a empezar a dividir también el suelo a cada familia. Y esto empieza a formar la antigua gens, y nosotros conocemos que a partir de esto es que se va a empezar a formar también lo que sería la futura monarquía romana. La monarquía que existe en Roma es muy particular porque es sui generis, porque pertenece a su época. No es una monarquía como nosotros lo entendemos en un sentido moderno, que era el rey que pues hace y dicta las leyes, y el que concentra el poder, que posteriormente pues va a tener descendencia, y su descendencia va a ser heredera de todas sus facultades y sus bienes. Aquí el rey era puesto por toda la comunidad, y no era un rey como tal, era un administrador, como un jefe de tribu. Y a la par del rey, y aquí hay que tener muy en cuenta que es a la par del rey, había también una especie de jefe militar, que él era la única función que tenía este jefe militar era de dirigir las expediciones cuando iban a la guerra con otras tribus. Y este jefe militar, cuando se transita hacia una época republicana y posteriormente del imperio, lo hace bajo la forma primero de un dirigente militar en toda la extensión de la palabra, en un centurión, en centuriones. Y cuando pues a finales de la república está el dictador, no me acuerdo cómo se llama este dictador, que deja a su hijo como heredero, como magistrado heredero, es cuando se cambia la forma hacia el imperio, que nosotros vemos que este jefe militar, concluye su evolución
desde la gens transitando por la república hasta el imperio, como aquel que va a tener la semilla de lo que sería en un futuro el ejecutivo federal o un presidente o un primer ministro. Hasta aquí trataré este tema. Voy a esperar, bueno, tenía pensado hablar del trabajo y de la producción en ese mismo video, pero veo que se ha extendido demasiado. Por lo pronto espero que pues, puedan compartir este video, puedan comentarlo principalmente y complementar la información. Espero seguir con esto a la brevedad y bueno, esperaré a sus comentarios. Muchas gracias por ver el video.